Revise gracias. Tenemos el micrófono, a ver qué pasa. Bueno, ¿ahora me oís? Sí, ahora sí. Vale. Que había un eco antes, que no sabíamos de dónde salía y he quitado el micrófono. Bueno, hoy ha habido que improvisar un poco una sesión, porque el tema previsto pues, no estaba preparado. Entonces, vamos a hacer una cosa un poco mixta. Por un lado, os voy a hablar de un artículo que he leído recientemente y por otro lado, os voy a presentar unos análisis preliminares relativos a una cuestión de la que tratamos en la última sesión. Entonces, el artículo del que os quería comentar algunas cosas es en realidad es un comentario sobre otro artículo que ha escrito Andrea Ravallo y sus colaboradores y Joseph Parnas, que son, bueno, pues de las personas más implicadas en en el estudio de las alteraciones de la autoexperiencia de las que nuestro grupo pues en las que venimos trabajando. Tiene en primer lugar una introducción, después habla propiamente de este artículo, del que han publicado otros autores, de los que ahora os hablaré, y finalmente unas conclusiones. Me ha parecido interesante porque además de hacer un resumen que yo creo que viene bien para que todos entendamos de lo que estamos hablando cuando lo hacemos de autoexperiencias anormales, tiene algunas ideas interesantes para continuar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte, que es una introducción, pues describe estas autoexperiencias anormales. Habla bueno, lo voy a hacer todo hablando, ¿eh? Solo pondré numeritos y figuritas en la pantalla cuando pasemos a la segunda parte. Entonces no esperéis PowerPoints. El concepto de autoexperiencias anormales parte de la idea de que en la esquizofrenia, esta es una de las críticas que se pueden hacer a todo esto, desde luego, el hablar de la esquizofrenia. Pero bueno, eso ya no lo sabemos. Que en la esquizofrenia existiría un todo, un esquema general, lo que se ha llamado en psicología una gestalt, que básicamente consistiría en una transformación global de la experiencia subjetiva, más que en síntomas que vayan cambiando con el tiempo. De hecho, esto es lo que en la psicopatología clásica se ha ido denominando de diferentes maneras, como el propio nombre de esquizofrenia. Disculpad, pero No no sé se si soy yo, escucha pero ahora. no Sí, oigo el audio. se ha ido el audio, sí. ¿Y se ha ido hace mucho o hace poco? Hace un minuto. ¿Hace poco? Sí, estabas hablando de la sintomatología clásica, Sí, de cómo se ha visto en... que sí, que se ha llamado esquizofrenia en el sentido de división de la experiencia consciente o pérdida de contacto vital con la realidad. Y subrayaba que es la palabra vital la importante aquí, porque se trata de la experiencia del contacto con la realidad, no tanto de que uno tenga ideas raras, sino de que no experimente la realidad como tal. También lo han llamado algunos la pérdida de la evidencia natural. Entonces, a esto hace en relación las autoexperiencias anormales, a esta transformación radical de la subjetividad que aparece en algunos pacientes. Yo sí os digo que después bueno, de tratar de valorar muchos pacientes de las autoexperiencias anormales en muchos de estos pacientes, pues
ciertamente aparecen en algunos, pero no aparecen en muchos otros también. Pero, pues como todo el que se dedica a algo, pues tendemos a creer que se aplica siempre y puede que no se aplique con tanta generalidad. El caso es que estas autoexperiencias pues, son realmente rasgos más estables que los síntomas como los delirios, las alucinaciones, fundamentalmente los positivos, aparecen y desaparecen. Otra manera de conceptuar esto es que el paciente con estas autoexperiencias anormales, digamos que tiene una autoexperiencia, como se ha llamado por otros autores, ipseidad, o podemos llamar, si traducimos literalmente al castellano, mismidad, desde el término inglés selfhood, es decir, una experiencia de uno mismo eh, débil, en el sentido de frágil. Y además, esto condiciona que su relación con el mundo, lo que llaman la inmersión en el mundo, sea inestable. Es decir, que él tiene una relación con la experiencia de lo que le rodea inestable y también frágil. Las autoexperiencias anormales, en este sentido, designan unas distorsiones en la experiencia subjetiva que normalmente son sutiles y que preceden al inicio de los síntomas. De hecho, pues habitualmente empiezan a emerger en la infancia, al final de la infancia o al principio de la adolescencia. Los autores dan referencias de la literatura o de estudios científicos de que incluso en críos de 8 años que tienen digamos, una proclividad especial por motivos familiares, genéticos, la esquizofrenia, ya pueden empezar a apreciarse algunas de estas experiencias anormales de la vivencia de uno mismo o de la relación en general con el mundo. Vivencia, no lo pone aquí, pero bueno, autoexperiencias que tienen que ver con la vivencia de uno mismo. Pues, por ejemplo, la falta de naturalidad al experimentar los propios pensamientos, como si, por ejemplo, sonaran los pensamientos como si no le pertenecieran a uno mismo, o como si pasando al polo del mundo, es decir, a la experiencia con el mundo, experiencias de estar disociado o separado del mundo, como no ser un participante de manera natural en el mundo, sino como una especie de sujeto separado de la realidad. En este sentido, pues dice que bastantes pacientes se pueden sentir fundamentalmente diferentes de otros desde el principio, antes de empezar los síntomas, y separados, alineados del mundo social, lo cual condiciona que ciertamente lo que vemos nosotros en muchos casos son pacientes muy solitarios. Esto va desarrollándose, aparecen diferentes alteraciones en el flujo natural de los pensamientos y las percepciones. No, pues, normalmente tenemos, por ejemplo, la sensación de que todo está integrado. Muchos pacientes o algunos pacientes con estas alteraciones pues, pueden tener sensaciones como de la falta de naturalidad en esa integración de pues, los sonidos, los colores, el flujo del tiempo, etcétera. Este tipo de problemas están más agregados en el grupo de trastornos que integramos en lo que llamamos esquizofrenia, pero una de las críticas que hacen estos otros autores a los que estos comentan, pues ya piensan que no pueden necesariamente deberse aparecer exclusivamente en lo que llamamos esquizofrenia. Esto es importante para nosotros cuando hablamos de los biotipos, porque realmente estaríamos hablando de autoexperiencias que pueden aparecer en diferentes trastornos psicóticos y como veréis después, pues es posible que sean más frecuentes en uno de los biotipos que en otros. Desde el punto de vista clínico, estos autores
los de este trabajo, los del comentario, pues nos recuerdan que, bueno, que pueden tener cierta utilidad las autoexperiencias anormales para la identificación temprana de pacientes en situación de alto riesgo, ya que empiezan a aparecer estas autoexperiencias anormales bastante antes que los síntomas, que pueden tener un valor pronóstico, en el sentido de que pueden predecir la gravedad, pueden facilitar lo que ellos llaman la precisión diagnóstica, en el sentido de permitir un diagnóstico más sutil, más elaborado de lo que llamamos esquizofrenia, en lugar de basarnos en síntomas que aparecen en muchos otros problemas. Que el problema es decir que puede existir un diagnóstico de esquizofrenia, pero bueno, eso es una de las cosas importantes de estos trabajos, porque que nosotros podemos integrarlo en otra corriente. Se fue el audio otra vez, Vicente. Esa ha sido culpa mía. Ah, Que es un fenotipo que puede... Pero había que ponerme el tablero este de aquí porque si no le doy a la almohadilla esta de toque, el touchpad, y lo apago. Y que pueden servir las autoexperiencias anormales como un fenotipo para investigar tanto la genética como aspectos del desarrollo, del neurodesarrollo en la esquizofrenia. Pasan a comentar después el artículo este de Sass y Feyerabend. A ver, que estos son de Dinamarca, son de los que han hecho la otra escala o el otro instrumento de evaluación de las experiencias anormales, ese que se llama EASE, que os sonará que es como el más, digamos, estándar, pero que es muy difícil de pasar. Además requiere una formación que hemos intentado que alguna de las personas, concretamente Marta, que fuera hace algún tiempo, pero es que ni nos han contestado. Y hablando con Luis Madeira, este que vino hace unos años con nosotros, pues nos decía efectivamente que son tan elitistas que es que ni siquiera te contestan cuando les pides información sobre cómo formarte en esto. Pero bueno, cierro el paréntesis. Dicen que hay, bueno, pues que revisan los conceptos de autoexperiencias anormales. Entonces, bueno, pues en primer lugar lo revisan planteando dudas sobre la especificidad en la esquizofrenia. Pues, los autores de este comentario, no del artículo al que comentan, bueno, pues se muestran un poco escépticos, dicen que sí que hay mucha evidencia metaanalítica, que hay mucha más frecuencia en el conjunto de trastornos de la esquizofrenia. Pero bueno, pero dicen que esto pues sí que lo hablan. Una cosa importante es que estos autores, es decir, Feyerabend y Sass, hablan de que las autoexperiencias anormales, al contrario de lo que se asumía previamente, pues sí que tienen una relación con el desarrollo interpersonal, es decir, con las cosas que te pasan en la vida. No es algo que esté presente en el cerebro y que luego ya no cambien. Y en tercer lugar, y esto es una idea que, bueno, que puede tener interés para futuros desarrollos de nuestra investigación, es decir, la relación que puede haber entre eventos vitales y dificultades en el sustrato neural de las autoexperiencias anormales. Y luego, bueno, pues que una tercera cosa que mencionan Feyerabend y Sass es la dificultad en identificar los correlatos neurales de las autoexperiencias anormales, cosa que nosotros ya hemos resuelto, claro. Entonces, pues nos llevan razón. Otro aspecto en el que Sass y Feyerabend tratan de revisar el concepto de autoexperiencias anormales es que, vamos a ver, hay tres ejes de estas autoexperiencias. Uno de ellos es la vivencia de uno mismo, la self-presence, la autopresencia o la autoexperiencia. Otro es el agarre al mundo, como le llaman el grip on the world. Y el otro es la hiperreflexividad.
La autopresencia yo creo que es eso, el modo el modo natural en el que uno se experimenta como individuo activo y que participa de su propia existencia. La segunda es la relación activa con el mundo. Y la tercera, la hiperreflexividad, es la presencia en la conciencia de elementos que en condiciones normales no deberían aparecer ahí, no deberían tenerse como conscientes. Es decir, tenemos un montón de cosas en las que vivimos, pero sobre las que no reflexionamos ni tenemos que hacer un esfuerzo voluntario por desarrollarlas. O sea, caminar, o sea, cosas relativas con nuestro propio cuerpo, es decir, fenómenos somestésicos o la naturalidad con la que pensamos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hasta ahora estas alteraciones de la autoexperiencia o de la relación con el mundo se habían definido fundamentalmente como deficitarias cuando estaban alteradas. Estos autores dicen que también pueden estar exacerbadas, como por ejemplo, pues en las experiencias de autorreferencia, ser una especie de centro de todo lo que pasa. Los que critican, los que hacen este artículo, es decir, Ravalo y compañía, dicen que bueno, pues que esto sí, pero que esto no es nada más que una manera de hablar, porque en realidad estarías hablando del contenido y de no la estructura, la realidad de estas alteraciones. La otra aportación de los trabajos que han hecho Fellers y Sass es eh, el centrar el origen de estas autoexperiencias anormales en esa hiperreflexividad, es decir, en ese fenómeno por el que aparecen en la conciencia contenidos en los que normalmente vivimos, pero no tenemos que reflexionar, pensar sobre ellos ni ocupan un lugar en nuestra conciencia. Es decir, es la invasión de alguna manera del espacio consciente por cosas que no deberían estar ahí. La hiperreflexividad consistía sobre todo en esta experiencia invasiva de alguna manera de la conciencia por cosas en las que habitamos. Y lo que el matiz que le dan ahora es que además de esta hiperreflexividad experiencial, a la que llaman operativa, puede aparecer también una hiperreflexividad volitiva, es decir, que el sujeto trata de dar sentido con su lenguaje, es decir, con su conciencia, a estas experiencias que van apareciendo. En conjunto, el paso de estas experiencias subjetivas anormales, como por ejemplo, pues no ser capaz de apartar de la mente tu propio pensamiento, el proceso de tu propio pensamiento, o experiencias corporales como tener que estar todo el rato pensando en cómo respira uno, por ejemplo. Pues de una manera volitiva, es decir, consciente, con un pensamiento que el paciente no puede parar, empieza a dar lugar a explicaciones que pueden acabar siendo, por ejemplo, delirios. Bueno, pues esto, pues a mí me parece que tampoco es que aporte mucho, pero bueno, pero me parecía relevante comentarlo para que todos conociéramos bien lo que queremos decir cuando hablamos de autoexperiencias anormales. Una cuestión importante para los que realizan esta crítica es la tercera parte, que es el cómo aparece, es decir, lo que llaman la ontogénesis, porque tienen mucha formación filosófica, cómo aparece y cómo dan lugar cómo aparecen estas autoexperiencias anormales y cómo dan lugar después al desarrollo de los síntomas psicóticos positivos y negativos. Ciertamente, podríamos tener dos
perspectivas. Una, que hay una alteración de lo que llaman el yo mínimo, que es esa capacidad de experimentarnos a nosotros mismos de manera preconsciente, sin tener que pensar en ello, como sujetos activos de nuestra propia vida, digamos. Y es que esto sea algo que está presente desde el principio, disminuido en el caso de algunos pacientes y que luego no cambia. O bien que hay una disminución que progresivamente, también en función de autoexperiencias anormales, perdón, que de experiencias desfavorables en la vida, va alterándose progresivamente más. Dicen que, por ejemplo, se sabe bien que perturbaciones como experiencias adversas, duraderas, ellos ponen el ejemplo del modo en el que uno es criado, es decir, del parenting, puede tener efectos a largo plazo en el sentido de la coherencia y de la que llaman en filosofía la narrativa del yo narrativo, es decir, la capacidad de experimentarnos y de relatarnos, de escribir nuestra propia historia de una manera coherente. A partir de esta alteración básica, que probablemente tendría un origen neurobiológico, estas autoexperiencias pueden erosionar gradualmente la experiencia de propiedad, es decir, la conciencia implícita de ser el dueño de las propias acciones y las experiencias, facilitando la progresión clínica, por ejemplo, pues con la progresiva experiencia de que la frontera entre el yo y el mundo está cada vez más permeable y, por tanto, pues la emergencia progresivamente de síntomas psicóticos. Por ejemplo, la experiencia de que el yo y el mundo son más permeables es pues no tener claro si los pensamientos que tú tienes en la cabeza son tuyos o son de otro, o si los pensamientos que estás experimentando no está claro si son pensamientos o son voces, o si los propios temores no está claro si están justificados por ti mismo, porque tú eres el autor de los temores, o porque hay fuerzas externas que te están amenazando, lo que llamamos delirios. Un párrafo que es especialmente interesante para nosotros es que dice que, bueno, pues que una inestabilidad adicional, que aunque yo creo que no sería adicional, sería simultánea o incluso precedente al sentimiento, a la experiencia de la agencia, es decir, de ser el agente de tus propios actos, deriva de una cascada de neurodesarrollo explorable. Y leo literalmente que implica, por ejemplo, la descarga consecuente. Y dice que, bueno, pues que este es el fundamento primario desde el punto de vista sensoriomotor de la experiencia de la agencia, y que, de hecho, la implicación de las alteraciones de la descarga consecuente se han encontrado alteradas. Se han encontrado alteraciones de la descarga consecuente en pacientes con esquizofrenia, y recientemente han recibido estas alteraciones de la descarga consecuente apoyo por un estudio electroencefalográfico sobre su relación con las autoexperiencias anormales en pacientes adultos esquizofrénicos, que somos nosotros, de los autores de este trabajo. Y sugiere que esta perspectiva neurobiológica puede ofrecer puede ser una palanca para valorar la interacción temprana entre la vulnerabilidad familiar con con los factores ambientales de riesgo para facilitan o no el desarrollo con frenes. Es decir, ciertamente
hay una vulnerabilidad familiar, pero no todos los que tienen estos genes, que por otro lado son genes perfectamente normales, desarrollan los trastornos psicóticos. La idea podría ser, por ejemplo, valorar si personas que tienen ciertos factores ambientales, que pueden ser como cannabis o pueden tener que ver con experiencias de maltrato, que pueden tener que ver con exposición a otros tipos de estrés, pues desarrollan una alteración de la descarga consecuente que no desarrollan otros que sí que tienen la misma vulnerabilidad genética o familiar. Entonces, bueno, pues esta es un poco la parte del artículo que os quería comentar. ¿Queréis comentar algo? ¿O no os habéis enterado de nada? La B. Bueno, pues para que tengáis vuestro trocito en PowerPoint. Te iba a preguntar el título para luego dejarlo colgado para que no lo repasemos. Es este de esquizofrenia, El título. consciousness and self, de Sí, ese es. 20 años de no sé qué. Vale, que no Ese es, estaba sí. seguro. Vale. Bueno, el otro día en la sesión que presentó Emma nos preguntábamos si un cerebro más desintegrado era más proclive a las autoexperiencias anormales. Es decir, un cerebro que tuviera unos mayores coeficientes de agrupación, que significa segregación. Entonces no sabemos exactamente cuántos pacientes teníamos con todos estos parámetros, etc. Yo esta mañana he echado unos primeros vistazos a esto y entonces, bueno, pues en primer lugar lo que vemos es esta tabla en la que comparamos las puntuaciones en experiencias anormales entre pacientes del clúster 1 y del clúster 2. El clúster 1 es el que tiene unos déficits más importantes neurocognitivos. Acordaros que en el artículo del 17 encontrábamos que a más segregación, valores más altos de cluster coefficient, teníamos, bueno, perdón, primero que los pacientes en conjunto tenían valores más altos de este coeficiente de agrupamiento, cluster coefficient, y que además, cuanto mayores eran, peor era su cognición. En otro trabajo hemos encontrado que la cognición se relaciona inversamente con las autoexperiencias anormales. Si el clúster 1 tiene peor cognición, de ahí se deduce que debía tener mayor cantidad de experiencias anormales. Y entonces, bueno, pues efectivamente esto es así. Clúster 1, fijaros, puntuación 137, clúster 2, 112. Las estadísticas son estas que aparecen aquí. Entonces, bueno, pues básicamente tenemos que en diferentes puntuaciones, empezando por la total, sí que hay mayores puntuaciones negativas, perdón, mayores puntuaciones de autoexperiencias anormales en los pacientes del clúster 1. Y tiene que ver con el coeficiente de agrupamiento. A ver, yo aquí lo único que tengo son los coeficientes de agrupamiento en la parte pasiva de la tarea P300. No lo tengo en reposo, que es lo que dijimos el otro día. En principio, en esa tarea pasiva no, pero sí que hay una relación bastante significativa con la modulación del clustering coefficient, no con la de los otros parámetros de grafos. De tal manera que cuanto mejor es la modulación, menores son las puntuaciones de IPASE. Tanto en los
controles sanos como en los pacientes con esquizofrenia, lo que tenemos son aumentos significativos, lo tengo por aquí por algún lado, pero no sé eso. Aumentos significativos, aquí están, entre el coeficiente de agrupamiento en el baseline y en la respuesta en Z, gamma y el broadband. Es decir, la respuesta normal es aumentar el coeficiente de agrupamiento durante esta tarea. Y lo que tenemos aquí es que cuanto menos aumenta, las autoexperiencias anormales. ¿Cómo interpretar esto? Pues, como os he dicho, esto es algo que está recién sacado. En principio, los gráficos no son malos, y no se trata de que haya muy poquitos casos ni de que estén muy dispersos y haya un par de ellos que tiren de toda la gráfica. Y yo creo que, bueno, pues que merece la pena el continuar trabajando un poco con esto, tanto, bueno, pues yo creo que fundamentalmente por parte de los que estáis dedicándoos más a la IPASE, pero bueno, de todo el grupo en conjunto. Si añadimos los pacientes bipolares, pues la cosa se mantiene, pero peor. Es decir, no parece que los pacientes bipolares sean, además sabemos que tienen bastantes menos experiencias anormales, pero ciertamente hay algunos que están en el clúster 1, pero claro, cuando nos íbamos al clúster 1 nos quedábamos con 17 pacientes. Con esto quiero deciros que, bueno, pues que esta es otra línea para continuar trabajando y que en principio es interesante porque tiene una base lógica, es decir, la segregación del cerebro como base de autoexperiencias anormales, y por otro lado, pues tiene una relación aparentemente interesante con los coeficientes, con la agrupación de los pacientes en clústeres cognitivos. ¿Vale? Pues nada, por mi parte, poco más. ¿Cosas que comentar de alguna manera? Yo tengo que decir, buenas tardes. Me he enterado mejor de la primera parte que de esta segunda. Pero bueno, supongo que irá, que será cuestión de ponerse a estudiar. Pero nada, muy interesante. La primera parte me ha gustado mucho, Vicente. Muchas gracias. Y te has enterado, ¿no? De la primera más que de la segunda, sí. Está ya en las gráficas Bueno. y los datos ya me he perdido más. Seguramente habrá otros que haya sido al revés. Bueno, ya sabes que a mí la filosofía me tira. Sí, sí, lo sé. Tienen los genes filosóficos, sí. Nada más. Venga, ¿alguna cosa más que comentar? Pues nada, seguimos tirando estos datos, si os parece. No sé, pues hoy no está ni Rosa ni Antonio, ¿no? No. Pues mira, son los dos. Ni Luis tampoco. Ni Luis. Pues fíjate, se lo han perdido, habrá que repetírselo. No, como está grabado, les decimos que Le mandamos al vídeo. Sí, bueno, y lo comentamos en el petit comité de la semana que viene o algo así. ¿Vale? Sí, vale. Muy bien. Venga, pues entonces nos vemos en los próximos días. Bye, bye. Adiós. Venga, ya hablamos, Jairo. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. La verdad me toca estudiar bastante.